Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Como todos los lunes, empezamos con otra añoranza de electricistas. Hoy vamos a tratar un tema que estuvo muy activo en los periódicos. Solo lo voy a hacer a través de un periódico, porque propiamente es el único que yo manejaba. Bueno, no, veía varios, pero vamos a tratar este tema para que nos acordemos y, y lo vamos a tratar sin mucho contexto, porque es complicado el contexto. Yo dejé mi periódico, perdón, introducción. Una de la manera como siempre he trabajado es a través del periódico, de la información de electricistas, de la compañía de luz, de las implicaciones que se dan con el Estado mexicano. Y pues es un ritmo y es una cosa lo que vamos a ver. Miren, espero que se vea. La jornada del 14 de octubre del 2009. Encontré una colección de periódicos de la época y es inevitable. Normalmente yo guardaba las noticias en folders, noticia por noticia, y me encontré un paquete de periódicos que me había enviado hace tiempo un compañero, Paco, que falleció el año pasado. Francisco Carrillo Soberón me los dejó a través de una amiga muy querida. Y yo en particular, toda mi colección de periódicos lo dejé en la universidad porque en mi casa no hay cupo para tener más cosas. Y en esto de que estaba checando material o no, pues me salieron estas cosas. Entonces, agradeciendo como siempre a Radio ESME, al equipo de Radio ESME, que permite que estas añoranzas lleguen a los distintos medios cibernéticos. Entonces, chequé este asunto y pues me encontré estos documentos que me había enviado Paco Carrillo Soberón y que no había yo revisado lo que era. Me acuerdo también de compañero jubilado de Querétaro
que también me había dicho que me tenía unos documentos guardados en su casa. Nunca pude ir a Querétaro y me había enterado luego, gracias a su hija, porque falleció el compañero, que los documentos había ido otro trabajador a ver a Ursúa, a Querétaro, y que en realidad se había llevado los documentos. Eh, Allí había libros incluso. Nunca pude ir yo a Querétaro por las razones que sean y no encontré, no supe pues que me dejó José Luis Ursúa en Querétaro. Ya les platiqué esta parte. También un poco comentando la añoranza pasada, varios profesores se comunicaron conmigo porque quien me metió a este tipo de investigación, trabajo de campo, le llamamos nosotros, investigación directa, fue el profesor Ricardo Pozas. Y parece que yo nunca he hecho énfasis aquí, que gracias a Ricardo Pozas yo entré a trabajar, a investigar al Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero en fin, hay otra historia de ese lado de mi parte de estudiante profesor que hice desde 1969, cuando ingresé a la facultad, no, perdón, a la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces, no era facultad todavía. Y cosa curiosa, yo nunca fui alumno del profesor Ricardo Pozas. Hoy podríamos decir uno de los antropólogos más famosos que hubo en México, y que para mí era solo un profesor. Con el paso del tiempo me di cuenta de la dimensión que tenía Ricardo Pozas, pero yo lo conocí como un profesor interesado, sí, en sus clases que daba en la facultad, interesado en la investigación, y que cuando yo necesitaba tener trabajo y porque había nacido mi hija, la grande Sonia, pues como se dice siempre, senté cabeza. Yo ya había tenido tres trabajos. Antes de terminar la carrera, estuve trabajando con campesinos en Chiapas, comunidades indígenas en realidad en Chiapas y en Champotón, en la ruta del Tren Maya, Escárcega-Champotón, en esa zona selvática aún. Trabajé al regreso, todavía no terminaba la carrera y ya estaba yo trabajando. Al regreso, que me corrieron, me dijeron que por rojillo, pero bueno, andaba yo retomando mis clases y necesitando trabajo porque mi hija Sonia iba a nacer. Y comenté eh, en un chat que en 1972 ingresé como ayudante de profesor, un salario menor, muy menor, a la Facultad de Ciencias Políticas, dando lógica de la investigación científica, ayudando como profesor a quien fue el encargado de los grupos, al realmente profesor Raúl Olmedo Carranza, y yo era su ayudante. Por aquel tiempo yo vivía cerca de Obrero Mundial y Vértiz, en la colonia Narvarte, en la calle de Quemada, y Raúl Olmedo vivía en la Álamos. Era su ayudante, yo tanto era turno matutino como vespertino, y salíamos ya 8, creo que 8 de la noche, si no es que 10, y me daba un aventón hasta un parque de San Antonio, allá por
la Narvarte. O sea, es que mi primer sueldo universitario fue de ayudante de profesor. Y buscando trabajo, porque ser ayudante da trabajo, pero no da dinero mucho. Me encuentro al profesor Ricardo Pozas y le dije que necesitaba trabajar. Y me dio una beca. Una beca que propiamente en todos lados sabemos que eso no es salario, que no tiene prestaciones, que puede ser temporal según quien otorgue la beca, pero era para investigar a dos objetos de estudio importantes: Compañía de Luz y Fuerza del Centro y Sindicato Mexicano de Electricidad. Ahí empecé yo, 1973. Y no sé si comenté, soy brigadista del 68, me atrapó el 68 en la Prepa 2 cuando yo ingreso en 69. Un día les platico más del brigadeo que aprendí a hacer en Prepa 2 en la zona del centro. Como todos saben, Prepa 1 y 3 estaban en los mismos edificios entre Justo Sierra y San Ildefonso, y compartiendo calle. San Ildefonso estaba Prepa 2, aunque en Prepa 2 teníamos dos edificios: el que está hoy en la zona arqueológica del Templo Mayor, Moneda, y San Ildefonso. Ahí me tocó el movimiento estudiantil, ahí aprendí varias cosas. De principio, el interés por lo que pasa en la sociedad. Entré entonces a la facultad en 69, al año siguiente que acabó el movimiento, y lo primero que me pasó es continuar con la actividad política que había aprendido ya en el 68. El primer movimiento de rechazados, de estudiantes rechazados de la UNAM, llegó igual a empujarme a la actividad política. Compañeros de Facultad de Filosofía y Letras convocaron a la defensa por la educación pública y gratuita de los rechazados. Tomaron un edificio en la calle de Mar Muerto por Tacuba, y ahí nació la Prepa Popular Tacuba. Los estudiantes compañeros de Filosofía y Letras que tuvieron la idea de apoyar a los rechazados y de crear el proyecto Prepa Popular Tacuba recorrieron todas las facultades y escuelas. Cuando llegaron a ciencias políticas, a mí me impactó lo que estaban haciendo y ingresé en el primer año de mi carrera. Ingresé de profesor a la Prepa Popular Tacuba para dar lógica. Bueno, ese es el punto. Estudiaba por la tarde en la Facultad de Ciudad Universitaria. Por la mañana iba a Prepa Popular Tacuba a dar mis clases de lógica. Después se extendió a lógica e historia de México. Si me preguntan si estaba yo con mucho conocimiento, les diría que mentiría, pero que el proceso político educativo se da de una manera excelente. No sé, pero en la experiencia que tuve aprendí muchísimo más rápido, entendía con claridad de lo que se trataba, y estuve dando lógica dialéctica con dos libros fundamentales de Adam Schaff, perdón, sobre lógica, de no, lenguaje y conocimiento de Schaff, y uno de lógica así sencilla, pero edición de la Unión Soviética. Bueno, autores soviéticos, edición de Grijalvo.
Justo en ese tiempo, 69, 72, es cuando nace mi hija y yo necesitaba un buen trabajo o por lo menos un salario un poco estable. Posas me ofrece 1,500 pesos mensuales para investigar, bueno, para ingresar a un equipo de 12 compañeros estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas, perdón, Escuela Nacional de Ciencias Políticas. Y ahí empiezo. Ahí me surge la idea del contacto con la gente, con los trabajadores, con el brigadeo, con la capacitación política. El punto es, en realidad, ese es un paréntesis que creo que no conviene, pero ya lo dije. El punto es que me encuentro con unos periódicos entre octubre, noviembre, diciembre, enero del 2010. Bueno, octubre, noviembre, diciembre de 2009 y unos del 2010. Y entonces, aunque alguna vez lo había pensado, nunca lo hice, vamos a leer por lo pronto un desplegado de previo al 9 de octubre que dice lo siguiente. Ya, ya. Pareciera que debería decir ya basta, pero nada más dice ya. Presidente de la República. México, a ver si van entendiendo con la lectura quién lo pudo haber mandado publicar a la jornada. México atraviesa por una profunda crisis económica, la más grave de las últimas décadas, y usted, señor presidente, ha pedido a los mexicanos su sacrificio. Este es un lenguaje maravilloso. Siempre sacrificando a los mexicanos, en especialmente a la clase obrera, perdón, a través de nuevos impuestos para salir adelante. Por otra parte, usted, señor presidente, ha ofrecido poner el ejemplo y recortar los gastos de gobiernos en forma radical. Subir impuestos era la tónica de la época. Es llamativa porque conforme fui revisando los periódicos, ciertas noticias hoy ya las vemos diciendo que hay hipocresía y que cinismo de la época. Ante esta situación se debe señalar lo que sucede en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, en donde hay un derroche de recursos y una muestra de ineficiencia que indigna a los ciudadanos. Uno, bueno, tiene puntitos, no tiene número, tiene puntitos nada más, aquí a los lados.
Son 8 puntos los que va a señalar este desplegado. El servicio de esta empresa es lamentable y tenemos que sufrir los ciudadanos constantes interrupciones del suministro de energía. Está mal la compañía de luz. Otro, las pérdidas de robo de luz que finalmente acabamos pagando todos los mexicanos ascienden al 32,63%. Las pérdidas por robo, queda claro, lo señalan, las pérdidas por robo. Otro, las prestaciones a los trabajadores están fuera de toda proporción. Una mujer que es contratada a los 18 años de edad se puede cuidar a los 43 años. Oh, maldita mujer, ¿cómo se jubila a los 43? Y goza de su sueldo de por vida, o se la quieren muerta estos, disfrutando de las prestaciones que otorga el sindicato de ahí en adelante. Ahorita comentamos, pero bueno, las mujeres o se mueren o deben hacerse viejas, nunca jubilarse a los 43. El pasivo laboral otro tiempo. De las jubilaciones asciende a más de 100,000 millones de pesos. ¿Cómo las vamos a pagar? O sea, el anterior, esa pobre mujer que entró a trabajar a los 18 y se jubiló a los 43, es un demonio. Y enseguida todos los jubilados están mal. ¿Quién pagará esas jubilaciones? Otro, se cuentan con poco más de 44,500 trabajadores y con más de 22,000 jubilados, lo que resulta que cada dos trabajadores en activo existe un jubilado. Otra vez los jubilados. Y peor, las mujeres de 43. Se dice que la compañía puede operar con alrededor de 8,500 trabajadores, lo que representaría una gran economía. O sea, de 44,000, correr a todos. Con 8,000, ¿para qué trabajan 44,000? Otro punto. La compañía requiere de subsidios permanentes para poder operar en el 2008 ascendientes a 42 millones de pesos. Último, las compañías está quebrada. Al 31 de diciembre de 2008, su pasivo asciende a 140,900 pesos, millones de pesos, mientras que su patrimonio es negativo y asciende en cifras rojas a 8,740 millones de pesos. Es una plana, ya les dije. Y finaliza, señor presidente, los trabajadores de México merecen todo nuestro respeto. Lo mismo el movimiento sindical que protege sus intereses. O sea, ya hicieron 8 puntos criticando los derechos y criticando la jubilación, que también es un derecho de los trabajadores. Bueno, pero insisten, los trabajadores merecen nuestro respeto, lo mismo que el movimiento, porque protege sus intereses en equilibrio de los patrones. ¿Quién es el patrón del sindicato?
¿Quién protege los intereses de la sociedad? En esta crisis, señor presidente, en esta crisis, señor presidente, todos debemos poner mucho a favor del país. ¿Qué pone Luz y Fuerza del Centro? Y lo firma Sociedad en Movimiento AC, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Unión Nacional de Doctores de Padres de Familia, es Asociación Libre AC, Fundación Gilberto Rincón, en fin, Red por un México Libre de Adicciones, Rosona Mazagua, Consejo Ciudadano para la Seguridad, Consejo Nacional Agropecuario, Sindicato Nacional de Trabajadores de Transporte, Transportación, Aviación, Servicios y demás. Antes del decreto de extinción, esta era la opinión que se tenía ya de la compañía de luz y la crítica contra las prestaciones del contrato colectivo del sindicato y compañía de luz. Es obvio varias afirmaciones que tienen errores, ¿no? Que hemos discutido mucho, que el robo, ¿quién robaba la luz? La gente de colonias pobres, Chalco, Chimalhuacán, Nesa en su momento, Ciudad Nesa, la gente se robaba así porque estaban en extrema pobreza. Y una de dos, o compañía de luz no instalaba en sus zonas el cableado y el tendido de líneas suficiente, o era muy cara la luz. Y colonias obreras, grandes colonias obreras, y sobre todo el empleo de que se enorgulleció Fox, del ambulantaje, muchos vendedores ambulantes también se roban la luz. Para nosotros es una política social que el gobierno debe de cubrir. En esa época había la posibilidad de a los hogares más pobres regalarles la luz, porque había buena capacidad de la energía en compañía de luz y había suficiente presupuesto o ganancias de la compañía de luz que le quitaba Hacienda. Y entonces es un pecado jubilarte y vivir. Entonces te debes de jubilar y morir. Es lo que dice este desplegado. ¿Cómo que alguien se jubila y puede seguir viviendo? Es increíble que diga esa tontera. Y gozar de su sueldo de por vida, pues para eso es la jubilación, para después de 30 años de trabajo, si esa empresa, negocio, tienda, taller, o lo como se le llame, contrata a trabajadores y ahí está establecido el contrato colectivo, se pueden jubilar. En el ESME
con contrato colectivo con compañía de luz, entonces extranjera. Desde 1936 se había conseguido la jubilación, así es que podríamos decir que 26 años después de creada la gran central hidroeléctrica de Necaxa, se podían jubilar. Y es que muchos trabajadores electricistas estaban antes que en la Mexican Lion Power Company en las otras empresas eléctricas. Y la queja es que nadie se jubile porque pues, deben seguir trabajando. Era horroroso, dice el punto, 44.500 trabajadores y 22.000 jubilados. Y el sindicato tiene contrato colectivo en subsidios, robo de energía, pasivos laborales. Y es que es el desplegado de octubre, inicios de octubre, criticando. Es una política, se hizo una política, cine, radio, televisión, criticando compañeros, creando un ambiente, obviamente, primero en contra de los trabajadores y trabajadoras, obreros y obreras, empleados y empleadas de compañía de luz. Estaban mal. Durante muchos años yo estuve trabajando, elaborando conferencias, declaraciones, desplegados incluso, que salían publicados en los periódicos. Por ejemplo, yo solo tengo la jornada, pero hay demasiada información en varios periódicos. Comprueba la jornada y hay bastante información en ese momento. Y se ve diferente, pues, este desplegado tal cual en su propia lógica, pero habría que leer el contexto de la época, cuántos trabajadores causan molestia, qué tipo de trabajos causan molestia. Después del 10 de octubre, en la jornada apareció la siguiente plana. Primero liquídense y luego nos vemos. Opción del gobierno. Les digo que viene todo un proceso de quiénes son el gobierno y en 2019 ocurrió la liquidación. 2009, perdón. Primero liquídense. Sin acuerdo, dice el encuentro de 6 horas en la mesa del diálogo, el 17 de octubre. Está ahí latente, presente en todo el ambiente la crítica a compañía de luz y cuando liquidan, dijo, si algo se quiere negociar,
Primero, liquídense. Pasa en las cartas que llegan a la jornada, luego empezaron a salir cartas pequeñas o medianas donde daban muestra de lo que estaba pasando. En la página 3 de la jornada, bueno, en la portada incluso está esta foto que espero que vean. Son dos fotos. Metiéndose a su auto, el compañero ya adentro dice ninguna propuesta seria del gobierno en la negociación. Esme, primero liquídense y luego vemos las vías de reinserción laboral. Es la oferta oficial. El sindicato iniciará en breve. Bueno, un poco les leo para que vean. Ah, me llamó la atención otra noticia. Déjenme localizarla. Es un desplegado donde ya anuncian las liquidaciones o una noticia en verde de Comisión Federal de Electricidad diciendo es el momento de liquidarse. Por eso la afirmación del periódico, primero liquídense y luego vemos. Dice la nota principal de la página 3 de la jornada de aquellos años. El gobierno federal no presentó ninguna propuesta seria al ESME que pudieras resolver el conflicto para tratar el asunto de la compañía de luz y las elecciones. La única vía que ofreció ayer en la mesa de diálogo iniciada, la única vía que ofreció ayer en la mesa del diálogo iniciada en la Secretaría de Gobernación fue primero liquídense y luego vemos alternativas. Qué tonto. Lo corren y además de corridos a los 44,000 les dicen acepten su liquidación y ya veremos. Nadie acepta, por supuesto, es una tontera. Yo quiero negociar, ¿por qué me corriste? Y se debe negociar, no que está en proceso
la negociación, estás despedido y primero debes demostrar que estás derrotado, liquidándote, decir, de acuerdo, ya, soy culpable, páguenme. Es increíble. Es algo así. Vemos qué pasaría, pero primero de rodillas, suplicando. Toma el dinero que te corresponde y ya veremos. Es absurdo. El SME, por su parte, dejó en claro que su presidente, que sí seguirá, perdón, participando en la negociación, dice en este periódico el reportero, ay, son dos mujeres, Patricia Muñoz y Fabiola Martínez. En realidad sí son ellas las que van a seguir con el proceso de lo que pasaba en Compañía de Luz o con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Dejó en claro, dijo el SME, que las cortinas, que las mesas de negociación continuarán. La interpretación de amparos individuales y voluntad política contra la dictadura, decisión presidencial, además de ser delincuente. Continúa el periódico. La reunión con los líderes del ESME fue instalada por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mon, y concluyó sin avances luego de más de 7 horas de negociación. Nada sucedía. Los ataques como este de ciudadanos preocupados aparecían en todos los periódicos, o este mismo aparecía en 3 o 4. Aunque las partes mantuvieron sus posiciones, el diálogo no se cerró y acordamos que se conserve. Las, los dirigentes agregan, encabezados por Martín Esparza, estarían a la espera de la continuación. Confió el sindicato en el gobierno cuando el decreto de liquidación de Luz y Fuerza del Centro fue emitido 3 días después de haber dialogado con el secretario particular del presidente Calderón. La sociedad tendrá que juzgar las acciones de cada una de las partes. Nosotros nacionalmente podríamos agotar la vida en diálogo para resolver el conflicto. Y en la siguiente página está aquí un conjunto
de trabajadores. Es imposible que yo les presente todas las fotos y caricaturas, porque ya que uno ve, por ejemplo, en otra primera plana de la época aparece una reunión importantísima sobre seguridad en México. La encabeza el presidente Calderón, su esposa, no sé por qué, pero ahí está. No vi la noticia, nada más vi la foto. El secretario de Gobernación, Agustín Gómez Montt, y el personaje que les quiero tratar. Está desbaratada la mesa de negociación y todos los que figuraban del lado de la empresa se hacen a un lado. Y se confía en el gobierno. Gómez Montt no estuvo presente durante todo el diálogo, solo hizo apariciones intermitentes y dejó a cargo de la mesa al subsecretario de Gobierno Jerónimo Gutiérrez. Y en esta foto que se ve aquí, espero que se vea, es la entrada a gobernación por parte de electricistas, porque estaban haciendo gastos y ya no tenían trabajo. Ese es el arranque de la negociación cuando muchos que están detenidos, los uniformados dentro del paso de los representantes de los medios hacia el salón principal para la reunión y se ve cómo está el lugar. Voluntad de parte del gobierno del Distrito Federal mediante un comunicado. El gobierno del DF reconoció la voluntad del SME y de gobernación de mantener. El gobierno, pues entonces, del Distrito Federal acude como observador. Estuvo presente el subsecretario de Programas Delegacionales de la Secretaría de Gobierno, Héctor Serrano Cortés. Diecisiete de octubre, muy reciente, y seguí esta noticia. En picada, número de electricistas que acuden a centros para obtener liquidación. El capturista, el Fisgón, es una caricatura donde están en la mesa del diálogo
el secretario y un trabajador. Y dice, primero mátenlos y después averigüen. Digo, primero citas, primero se liquidan y luego vemos. La mesa de negociaciones para que se liquide todo el mundo. No quieren que haya negociación. Expectativas sobre los resultados que pueden obtener los dirigentes sindicales luego de la instalación de una nueva mesa del diálogo. Dice Hacienda, 1.405 empleados de luz ya cobraron sus finiquitos. Entre finiquitos y liquidaciones, solo recuerdo que el trabajo no puede ser renunciable y los estaban obligando a renunciar. No encuentro el gran anuncio que en plano completa apareció en los periódicos sobre el día de acudir a liquidarte. Largas colas, las largas colas para quejas o aclaraciones del usuario ante la fuerza en cualquiera de sus 32 sucursales, de las cuales culminan invariablemente ante la mesa de un burócrata semiculto. La tarea puede consumir toda la mañana para quien solicite el servicio de liquidación. En lugar de buscar la cuenta del cliente en su computadora, o la oficinista se intenta penosamente en los bloques de facturas y hace a las autoridades que se logre la facturación por bloques. Ya son pocos los que se acuerdan cuando esta área funcionaba con holgura. La última reconversión que tuvo el Departamento de Comercialización fue de 1966, cuando todo se centralizó en los departamentos llamados Máquinas Electrónicas y Procedimientos, el MEP, que tiene un archivo maestro
con los datos de los usuarios desde la contratación, la conexión y la dada queda solo como dato para eh, el MEP es el sistema que genera la papelería para la toma de lectura cuando estos datos llegan a la central, perdón, las tabulaciones hacen el cálculo y se emite el contrato. El periodo de prueba se cumplió en 80%. Era un programa de funcionarios muy... El plan piloto de Procom que estaba por entrar a su aplicación se desechó sin ceremonia y llegaron los ingenieros españoles. Los mandaron a una oficina que estaba en la calle Juárez 90. A mí me mandaron allá también, pero hubo una fuerte reacción en contra de los ingenieros mexicanos, que pronto se dieron cuenta de lo que vendía la firma estadounidense. Jorge Herrera no es de los que soslayan los errores propios. Caímos en la obsolescencia como parte de una estrategia del gobierno para alejarnos de nuestro aliado natural que es el pueblo, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Somos corresponsables en esta situación. Sobre todo porque hubo compañeros que cayeron en la corrupción y cuando se entra en el peine, como quien dice, declaraciones y la da con seguridad a la prensa. La marcha del ESME nos da nuevo aliento para seguir luchando. López Obrador. Pese a la campaña infame del gobierno de la fogata, entonces las cosas se sucedían de este lado
con gente que también apoyaba a los electricistas, no solo la parte del gobierno patronal. Yo he estado encabezando muchas marchas y la de este jueves ha sido una de las más grandes en la historia reciente del país, afirmó el tabasqueño, quien ha venido ratificando el apoyo a los electricistas, criticando la extinción. Nosotros nos colocamos, mm, llegamos al cruce de Avenida Juárez y Paseo de la Reforma, el mitin en el Zócalo que ya había empezado y sumamos para llegar a- al Iris, cuando en el Zócalo ya estaba el mitin y todavía no terminábamos de recorrer. López Obrador condenó nuevamente la decisión que tomó Felipe Calderón de intervenir esta empresa con algo que nunca se hubiera justificado. Dio mucho gusto que con tanta generosidad la gente haya asistido a la marcha a expresar su rechazo a esta medida y a la defensa de los trabajadores despedidos. Vamos a seguir defendiendo a estos trabajadores para evitar se consume esta injusticia y podamos conservar la fuente de trabajo. El tabasqueño reanudó la novena etapa de su gira por los municipios y usos acostumbrados de Oaxaca. En medio de su intervención fue interrumpido por Macedonio Santiago, viejo campesino, viejo campesino de Macuspana. Estamos enfrentando a una verdadera mafia y el camino no es fácil, pero cuando se dan manifestaciones como la del jueves, cuando se convoca a la gente y va la cantidad y con la generosidad con que existió, cuando a pesar del día y la hora, aquí están ustedes, eso nos alienta. Vamos a seguir apoyando. Como pueden ver, la perspectiva de los periódicos es interesante, en especial la jornada que no fue tan agresiva con el movimiento. Se mostró solidario y mantuvo una cobertura más o menos amplia y detallada de lo que estuvo pasando, en los que estaba pasando esto. Ya no me da tiempo de leer, pero tengo esta carta abierta del ESME que salió por esos días, antes de la liquidación. Lo dejamos carta abierta al ser presidente constitucional de Estados Unidos mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, 8 de octubre del 2009. La dejamos para la siguiente añoranza electricista y recordando que en estos casos lo que vamos a encontrar es unas posiciones que tienen quienes realizan las noticias, son objetivas,
sí, pero son las declaraciones o las demostraciones que se apegan a la movilización del ESME y son importantes, claro, pero el contexto de cómo se da los movimientos, la convocatoria, la respuesta real, son lo que pasa a la luz pública y eso vale la pena tenerlo en cuenta. Hay muchas fotografías en la jornada, pero son la perspectiva, la mirada, la observación que tienen quienes declaran, quienes toman la observación o la fotografía y veremos si podemos seguir avanzando en estas apreciaciones, lecturas de lo que viene pasando y cómo se desarrolla. Bueno, leo uno y les digo que veo uno reuniones de seguridad y donde aparece, o ya sabemos, Genaro García Luna tenía controlada. Hay un debate y fotografías de un tal Juanito. Es el mismo proceso. La ciudad capital tiene varios sucesos que se están presentando de manera simultánea. López Obrador recorriendo la ciudad iba a acudir a los mítines de compañía perdón, del ESME, porque finalmente son los trabajadores electricistas organizados los que convocan a las marchas, los que van a la mesa de negociación. La mesa de negociación en concreto no se sabe qué es, solo está el resultado que señala no hubo nada. ¿Qué pasó adentro? 6 horas y no hay ninguna nota concreta. Y esa la vida de la prensa, de la jornada en especial. Y sí sería interesante que parte de lo que se va sucediendo se pudiera tener conocimiento, que tuviéramos un micrófono ahí, unos audífonos para poder escuchar, de que expresen bien todas las cosas. El desplegado, yo venía colaborando con muchos casos de desplegados de declaraciones, de conferencias, de ponencias, y está en el ambiente todo muy fuerte y estamos colaborando para que la expresión de lo que está sucediendo quedara clara. Entonces el desplegado es parte del asunto y de las respuestas a esta. Cuando lo vi yo creí que era una de la Coparmex, pero no lo es, pero igual como si lo fuera, porque me llama la atención el último nombre que leí, que era Sindicato de Trabajadores de Transporte. Pero bueno, se me acabó el tiempo. Nos vemos en 8 días en otra añoranza de electricistas. Recuerden que esto que leemos pues trata de lo que aparece publicado en un periódico y del concreto, por ejemplo, cuando se habla de las liquidaciones, por eso quiero encontrar el desplegado, hay que saber qué se detallaba oficialmente y en el desplegado que acabó no lo había preparado, pero se me perdió ahorita. La próxima, el desplegado del ESME,
del 8 de octubre y podríamos comparar con el que se da después de la extinción y leer después de la extinción la convocatoria a liquidarse a todos los trabajadores. Con esta salvedad, es la versión que sale publicada y donde el interlingüis entre líneas y lo que hay dentro de manera más específica lo desconoce. Por ejemplo, podemos saber lo que pasa en las asambleas y cómo ya se llega a discutir un desplegado. Estuve presente en la manufactura y elaboración de varios desplegados porque andaba yo cercano a la gente del comité y de los representantes. Y es otra perspectiva, mucho más íntegra. Está uno desde dentro. Bueno, entonces nos vemos en 8 días para otra añoranza de electricistas. Continuamos con la prensa de octubre-noviembre de 2009. Hasta entonces, por ahí nos encontraremos.